La tarde caía espesa sobre la vecindad. El aire, seco y caliente, olía a polvo y sudor viejo. El cielo tenía ese tono gris amarillento que precede a las tormentas, aunque ninguna nube se movía. Todo parecía detenido, como si el mundo entero contuviera la respiración. Don Ramón estaba sentado afuera de su casa, con el sombrero ladeado, mirando al suelo sin ver realmente nada. Llevaba 3 días sin trabajo, 3 días sin dormir bien, 3 días escuchando a su hija quejarse porque nadie le compraba los juguetes ni las serpentinas que había intentado vender. «Es que nadie quiere nada, papá», dijo la Chilindrina, con la voz ronca de tanto insistir por las calles. «Todos dicen que no hay dinero, que mejor esperen al próximo mes». Don Ramón suspiró, frotándose el rostro con las manos. «Hija, ya te dije. No te preocupes. Algo saldrá». Pero la Chilindrina no respondió. En su mirada había algo distinto, una especie de brillo inquietante. Entre sus manos sostenía una pequeña bolsa de papel arrugado, que escondía tras de sí con cuidado. «¿Y eso?», preguntó don Ramón, frunciendo el ceño. «Nada. Son tronadores. Me los encontré tirados cerca del puesto de don Lucho. Seguro se le cayeron». Don Ramón abrió la boca para regañarla, pero la niña ya había salido corriendo hacia el patio, riendo sola, con esa risa aguda que rebotaba en las paredes vacías de la vecindad. El chavo estaba sentado en su barril, masticando una tortilla seca. Kiko jugaba con su pelota, lanzándola contra el muro y atrapándola al vuelo. Era una tarde como cualquier otra, pero había una tensión rara en el aire, como si hasta los pasos resonaran más fuerte de lo normal. «Mira, chavo», gritó la Chilindrina desde el pasillo. «Mira lo que tengo». «¿Qué es eso?», preguntó el chavo, acercándose con curiosidad. «Son tronadores», dijo ella con orgullo. «Se los vamos a poner a la pelota de Kiko para que dé un brinco bien padre». Kiko palideció. «No, no, no. Mi pelota, no. Mami me va a pegar». La Chilindrina rió, una carcajada que sonó más como un chillido. «No más es una broma», dijo. «Ni que fuera a explotar tanto». El chavo dudó. Algo en esa voz no le gustó. «Mejor no, Chilindrina. Se oye feo eso». Pero antes de que pudiera decir más, la niña encendió uno de los tronadores. Lo lanzó hacia el centro del patio. Hubo un chasquido. Después, un estallido seco que hizo vibrar las ventanas. El ruido resonó por toda la vecindad, espantando a los pájaros. El chavo y Kiko gritaron y se cubrieron los oídos. La Chilindrina soltó una risita, pero en su cara no había diversión, sino algo más. Algo que parecía placer. Doña Florinda salió furiosa, sujetando un trapo con las manos. «Pero qué barbaridad. ¿Quién fue el que hizo ese escándalo?». «Fue la Chilindrina», dijo Kiko, señalándola con el dedo. «Ella, mami, ella». La mujer apretó los labios, mirando a la niña con desprecio. «Ya no tienen respeto por nada. Ni siquiera saben que hay gente enferma que necesita descansar». El chavo miró hacia el barril. Desde adentro, algo vibraba todavía. Como si el estallido no hubiera sido solo ruido, sino algo que había quedado temblando, suspendido. Esa noche, el ambiente se volvió pesado. Nadie habló mucho. La Chilindrina seguía guardando la bolsa de tronadores, jugueteando con ellos a escondidas. Don Ramón, cansado, le pidió que los botara, pero ella no obedeció. «No pasa nada, papá», dijo en voz baja. «Son solo juguetitos». Pero cuando don Ramón se quedó dormido, ella salió al patio. Se sentó junto al barril del chavo, mirando la oscuridad. Encendió uno de los tronadores y lo dejó chispear en el suelo. La llama corta iluminó su rostro durante un segundo. Sus ojos parecían vacíos. El chavo despertó sobresaltado. «¿Qué haces, Chilindrina?». «Nada», dijo ella. «Solo veo qué tanto ruido pueden hacer». El tronador estalló, y por un momento, ambos quedaron cegados por el destello. Cuando la vista les volvió, vieron que la llama había dejado una marca negra en el suelo, como una quemadura. Pero lo más extraño era el olor. No era el típico de pólvora, sino algo más agrio, metálico, como sangre vieja. A la mañana siguiente, llegaron el señor Barriga y Ñoño. El ambiente estaba raro. Ni los pájaros cantaban. «Buenos días, don Ramón», saludó el señor Barriga, ajustándose la corbata. «Vengo por la renta».
aunque veo que esta vez hay más silencio del habitual. Sí, señor Barriga. Respondió don Ramón, medio dormido. Pero déjeme explicarle, no he tenido trabajo. Mientras tanto, Ñoño se acercó a jugar con Kiko y el chavo. ¿Qué huele tan feo?, preguntó el niño gordito. El chavo miró al suelo. La mancha negra seguía allí, más grande, como si se hubiera extendido sola durante la noche. Fue aquí donde tronó el cohete, dijo en voz baja. Pero ahora huele distinto. Doña Clotilde apareció desde su puerta, sujetando un balde de agua. Yo oí ruidos anoche. Pasos, risas. Y después, como un estallido. Pensé que eran ustedes. Todos la miraron, confundidos. Doña Florinda, desde la otra esquina, frunció el ceño. ¿Risas?, repitió. No había nadie en el patio a esa hora. La Chilindrina se escondió detrás de su padre. Por primera vez, parecía asustada. Esa tarde, mientras todos discutían sobre lo sucedido, la niña volvió a sacar la bolsa. Dentro quedaban pocos tronadores, algunos ya aplastados. Pero había algo más. Uno de ellos parecía diferente, más grande, con una mecha más gruesa. Ella no recordaba haberlo puesto ahí. Debe ser uno especial, murmuró. El que truena más fuerte. Y sin pensarlo, lo guardó en el bolsillo. Cuando cayó la noche, la vecindad volvió a quedarse en silencio. Nadie salió de sus casas. Pero el aire era distinto, más denso. Los faroles titilaban, y en el suelo, la mancha negra seguía creciendo, muy despacio. En algún momento, la Chilindrina creyó escuchar una voz desde el patio. No era la del chavo ni la de Kiko, sino algo más profundo, como un murmullo que vibraba dentro de su cabeza. Salió despacio, con el tronador en la mano. ¿Quién anda ahí?, susurró. Nadie respondió. Solo el viento arrastrando polvo y papeles rotos. Y en medio de esa calma tensa, encendió la mecha. La mecha ardía con un sonido sordo, como un insecto zumbando. La Chilindrina la sostenía entre los dedos temblorosos, mirando cómo la luz naranja crecía y se reflejaba en sus ojos. El tronador chispeó y cayó al suelo, rodando lentamente hasta detenerse junto a la pared del barril del chavo. Por un segundo, todo se detuvo. Luego, un destello blanco. Un golpe seco. Un silencio espeso. El estallido no fue como los anteriores. No fue un simple trueno de juguete. El sonido retumbó en las paredes, hizo vibrar los vidrios de las ventanas, y por un instante, la vecindad pareció respirar, como si algo dentro de ella hubiera despertado. El chavo salió tambaleándose del barril, con los oídos zumbando. ¿Qué hiciste?, gritó, aunque su voz le salió ahogada por el ruido en su cabeza. La Chilindrina estaba de pie, inmóvil, con el rostro cubierto de polvo y el cabello lleno de chispas quemadas. Detrás de ellos, una puerta se había caído. Y sobre el suelo, cerca del estallido, la mancha negra se había extendido como si el fuego la hubiera alimentado. Desde las casas, las voces comenzaron a aparecer. ¿Qué fue eso?, gritó doña Florinda, abriendo de golpe su puerta. ¡Ay, mi hijo!, chilló al ver a Kiko tirado detrás de una maceta, aturdido pero ileso. Don Ramón salió tropezando, con el rostro pálido. Chilindrina. ¿Qué demonios hiciste? La niña no respondió. Solo miraba el suelo, donde aún salía humo. El profesor Girafales llegó poco después. Había venido a visitar a doña Florinda, pero se detuvo al ver el desastre. Pedazos de madera astillados, el aire oliendo a pólvora y algo más denso, más agrio, que raspaba la garganta. Esto no fue un simple cohete, dijo en voz baja. ¿Dónde lo conseguiste? La Chilindrina no podía hablar. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía. Don Ramón la tomó por los hombros. Hija, contéstame. ¿De dónde sacaste eso? Ella apenas logró murmurar. No sé. Estaba en la bolsa. Yo no lo puse ahí. El silencio que siguió fue insoportable. El señor Barriga, que había estado observando todo, se quitó los lentes, tratando de mantener la calma. Esto pudo haber matado a alguien, dijo, con voz grave. Debemos avisar a la policía. Pero don Ramón reaccionó con furia. No, no. Fue un accidente. Una broma de niños, nada más. ¿Una broma?, repitió doña Florinda, temblando. ¿Y si hubiera sido mi hijo el que estaba allí? El ambiente se volvió hostil, pesado, lleno de miradas acusadoras.
Doña Clotilde apareció en medio de todos, con una linterna en la mano. Yo les dije, murmuró. Les dije que esa niña andaba jugando con fuego. El chavo la miró con miedo. No fue culpa de ella. Intentó defenderla. Solo quería ver qué pasaba. Pero nadie lo escuchó. El miedo ya había hecho su trabajo. Esa noche, nadie durmió. El aire seguía con olor a quemado. Cada ruido, una puerta, un crujido, un paso, hacía que todos se sobresaltaran. Don Ramón se sentó en la cama, mirando a su hija dormida. O al menos, eso parecía. Respiraba rápido, se movía mucho, murmuraba cosas entre dientes. No fue mi culpa. No fue mi culpa. Él suspiró, sintiendo una mezcla de compasión y rabia. La abrazó sin saber si quería protegerla o evitar que hiciera algo peor. A la mañana siguiente, el señor Barriga regresó con un par de hombres. No eran policías, pero sí empleados municipales. Querían revisar el daño. Encontraron restos de madera carbonizada y un pedazo del tronador incrustado en la pared. Uno de ellos dijo en voz baja: esto es pólvora industrial. No de juguete. Todos lo escucharon, aunque nadie quiso creerlo. ¿Cómo llegó eso aquí?, preguntó doña Clotilde, temblando. Nadie respondió. El profesor Girafales trató de imponer orden. Lo importante ahora es que nadie más se lastime. Lo importante es que mi hijo está vivo. Lo interrumpió doña Florinda. Pero si alguien tiene la culpa de todo esto, es esa niña. Y su padre, por permitirle andar sola. Don Ramón la miró con una rabia contenida. Tenga cuidado con lo que dice. ¿Me está amenazando?, replicó ella, alzando la voz. No, respondió él, acercándose despacio. Le estoy advirtiendo. El ambiente se volvió insoportable. Hasta el chavo y Kiko se quedaron quietos, observando sin moverse. Ñoño se escondió detrás de su padre, llorando en silencio. Fue entonces cuando todos escucharon otro ruido. Un estallido más pequeño, seco, como si algo hubiera explotado dentro del barril del chavo. El niño dio un salto y retrocedió. De dentro salía humo. Yo no hice nada, gritó. Yo no tengo nada ahí. Todos corrieron hacia el centro del patio. El barril se volcó, dejando ver el fondo cubierto de cenizas y algo brillante. Pequeños restos de metal. El profesor Girafales los observó con el ceño fruncido. No puede ser. Eso no es un tronador. Es un detonante. Nadie entendía lo que decía. Pero las palabras bastaron para encender el pánico. Don Ramón corrió hacia su hija. Dime la verdad. ¿De dónde lo sacaste? Te juro que no lo sé. Lloraba ella. Solo los encontré. Estaban tirados cerca del puesto de don Lucho. Doña Clotilde bajó la mirada, apretando los labios. Don Lucho murió hace una semana, dijo en voz baja. Su puesto se incendió. Nadie sabe cómo empezó el fuego. Todos quedaron en silencio. Hasta el viento pareció detenerse. El señor Barriga se pasó la mano por la cara, empapado en sudor. Debemos irnos, dijo finalmente. No sabemos qué más puede haber aquí. Pero nadie se movió. Las palabras del hombre sonaron lejos, distantes, como si ya no tuvieran sentido. El sol empezaba a caer otra vez. Y entonces, la Chilindrina, aún llorando, metió la mano en su bolsillo. El último tronador estaba allí. Pesaba más de lo normal. La mecha era gruesa, y su superficie, irregular, como si alguien la hubiera modificado. Don Ramón vio el gesto y se acercó. Dámelo, dijo con voz firme. No, susurró ella, retrocediendo. Te dije que me lo des. Todos los miraban. Y en ese instante, sin saber si lo hacía por miedo o por impulso, la niña tropezó, cayendo al suelo. El tronador rodó lejos, chocando con una piedra. El sonido de la mecha encendiéndose fue tan claro que todos lo escucharon. Un chisporroteo breve, seco. Un segundo de silencio absoluto. Cúbranse, gritó alguien. Y entonces, el fuego. El fuego no fue inmediato. Primero hubo un destello, una llamarada corta que iluminó los rostros aterrados de todos. Luego, un rugido bajo, que creció hasta volverse ensordecedor. El tronador no estalló como un juguete. Retumbó como un motor viejo que se rompe, como una caldera que revienta. El suelo tembló. El aire se llenó de humo y polvo. Las paredes del patio se resquebrajaron como si fueran de papel mojado.
El chavo fue el primero en reaccionar. Corrió sin saber hacia dónde, tropezando entre los tablones que caían. Don Ramón gritó el nombre de su hija, tratando de alcanzarla entre la humareda. Doña Florinda tiró de Kiko, pero el niño se soltó, buscando su pelota que había rodado hacia el fuego. Ñoño lloraba, abrazado a su padre, mientras el señor Barriga intentaba abrir la puerta principal, trabada por el impacto. El humo picaba los ojos y quemaba la garganta. No se podía ver más allá de un par de metros. Todo olía a metal y madera ardiendo. «Por aquí», gritó el profesor Girafales, tratando de guiar a los demás. «Sigan mi voz». Pero la voz se fue perdiendo entre los crujidos de las paredes. El fuego se había extendido hacia los pasillos. Los viejos cables de electricidad chispeaban, encendiendo pequeñas llamaradas en los techos. El barril del chavo estaba volcado, convertido en una masa negra y humeante. Y la mancha, esa que había empezado siendo solo un círculo oscuro en el suelo, ahora era una zona entera del patio cubierta de ceniza. La Chilindrina estaba en el centro de todo. No lloraba. Solo miraba el fuego, quieta, como si entendiera algo que los demás no. Don Ramón llegó hasta ella, tosiendo. La sacudió por los hombros. «Hija, vamos. Tenemos que salir». Ella lo miró despacio. «No fue mi culpa, papá», murmuró. «Nadie me creyó, pero yo no los fabriqué. Solo los encendí». Don Ramón sintió un nudo en la garganta. No sabía si abrazarla o gritarle. El fuego crepitaba detrás de ellos, acercándose cada vez más. «Hija, no importa. Solo. Vámonos». Pero antes de dar un paso, el techo del corredor se vino abajo con un estruendo. Una lluvia de polvo los cubrió. El escape por la puerta quedó bloqueado. Del otro lado, se oían gritos. Doña Florinda pedía ayuda, pero su voz sonaba lejana, ahogada por el humo. Ñoño tosía sin parar, y el señor Barriga trataba de romper una ventana con el hombro. El profesor Girafales intentó mantener la calma, guiando a los demás hacia el otro extremo del patio, pero el calor era insoportable. El metal de las rejas ya estaba al rojo vivo. «No se acerquen al muro», gritó. «Va a ceder». Y cedió. Un pedazo enorme de concreto cayó, levantando una nube de polvo y fuego. El ruido fue tan fuerte que por un instante, todos quedaron sordos. El chavo, acurrucado detrás de una pila de ladrillos, lloraba en silencio. Recordaba cómo la Chilindrina se reía cuando encendía los tronadores. Recordaba la pelota de Kiko, la voz de Don Ramón, las risas, los insultos, las bromas. Todo eso parecía tan lejano, como si perteneciera a otro mundo. Se levantó tambaleante, buscando a los demás. El humo lo envolvía todo, pero alcanzó a ver figuras moviéndose entre las sombras. Don Ramón seguía con su hija, empujando una puerta lateral que daba al pasillo de los lavaderos. El chavo los siguió. «Don Ramón. Por acá». El hombre logró abrir la puerta de una patada. Entraron los tres. El pasillo estaba cubierto de hollín, pero al final se veía una salida. «Podemos salir por ahí», gritó el chavo. Pero justo entonces, un nuevo estallido los detuvo. No fue tan fuerte como el primero, pero suficiente para hacer vibrar el suelo. Algo había caído detrás de ellos, bloqueando el camino. La Chilindrina miró hacia atrás, con los ojos rojos por el humo. «Papá. No quiero morir aquí». Don Ramón no respondió. Solo la abrazó con fuerza. El chavo, sin saber qué hacer, se quedó quieto, mirando el fuego avanzar como una bestia silenciosa que devoraba todo a su paso. Desde el otro lado del muro, aún se oían gritos. Doña Florinda llamaba a su hijo, pero su voz era ya un murmullo ahogado. El señor Barriga había logrado sacar a Ñoño por una ventana, pero al intentar regresar, una viga le cayó cerca, impidiéndole volver. El profesor Girafales, con la ropa chamuscada, seguía buscando a alguien entre los escombros. Encontró la pelota de Kiko, medio quemada. La apretó entre sus manos, sin decir nada. En cuestión de minutos, todo se volvió humo y silencio. El fuego había hecho su trabajo. A la mañana siguiente, cuando los bomberos terminaron de apagar las brasas, la vecindad era apenas un cascarón negro. El olor a ceniza y plástico derretido lo cubría todo. Encontraron a algunos de los habitantes cerca de las salidas, cubiertos de polvo. Otros no tuvieron tanta suerte.
Los periódicos dirían después que fue un accidente doméstico provocado por material explosivo encontrado en residuos de pólvora. Nadie investigó más. El nombre del proveedor nunca apareció. La vecindad fue clausurada y abandonada. Durante semanas, el humo siguió saliendo del suelo, como si algo siguiera ardiendo debajo. Días después, un niño del barrio vecino pasó por ahí. El portón estaba medio abierto. Curioso, entró al patio cubierto de cenizas. Caminó entre los restos calcinados, hasta detenerse junto a algo que sobresalía del polvo. Un barril metálico, ennegrecido por el fuego. Se acercó. Dentro, había una pequeña bolsa de papel quemado. La tocó con cuidado. Dentro había algo que parecía un tronador, incompleto, sin mecha, cubierto de hollín. El niño lo sostuvo entre los dedos. Era pesado. Demasiado pesado para ser de juguete. Lo miró un momento. Y sin entender del todo lo que era, lo guardó en el bolsillo antes de irse corriendo. Detrás de él, el viento sopló. Y por un segundo, el eco de la vecindad pareció volver. Una risa infantil, un grito lejano, un ruido seco, como de algo que está a punto de encenderse. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.